Hola, buenas. ¿Me escucháis bien? Vale. Bueno, vamos a seguir con el tema 8. A ver, ¿por dónde íbamos? Después del puente. Estuvimos hablando de... este fue lo último que hicimos, ¿no? Estuvimos hablando de... lo último que hicimos fue... Os conté un poco la parte esta de medida de potencia. Y lo último que vimos fue lo que era un batímetro. Entonces comenté que un batímetro al final era un dispositivo constructivamente tiene más bien como algo como así, donde tenemos dos bobinas, ¿vale? Una bobina que se encarga de crear un flujo magnético y otra bobina a través de la cual circula una intensidad que está dentro de ese campo magnético. Entonces, como este conductor está dentro de un campo magnético, se ejerce una fuerza y esa fuerza pues hace que esto tenga aquí una agujita y que te marque alguna medida que es proporcional a esto por esto, ¿vale? Entonces estuvimos comentando que si este dispositivo lo colocas de una manera especial, tal que así, eso está más o menos demostrado aquí, pues al final lo que te hacía esto era medir el producto de la potencia por la intensidad. Dijimos, anda, pues eso es justamente lo que hemos definido como potencia. El tema es que en alterna, claro, la potencia, vimos al principio de este tema, que es algo que va variando con respecto al tiempo. Entonces la aguja esta de aquí se queda quieta, no es que vaya así variando 100 veces por segundo, porque vimos que la potencia subía y bajaba 100 veces por segundo. Entonces esta aguja, perdón, justamente lo que te indica es la potencia media, ¿vale? Entonces, aquí está el resumen más o menos de eso. Este va a ser como nosotros vamos a representar un batímetro, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Y lo que, por ejemplo, aquí tenemos dos bobinas, como os comenté. Una bobina sería esta de aquí, que es la bobina voltimétrica, y esta bobina de aquí sería la bobina amperimétrica, ¿vale? Entonces, este batímetro lo que te mide es el módulo de la tensión que hay entre aquí y aquí, ¿vale? El módulo de la intensidad que atraviesa la bobina amperimétrica y el coseno del ángulo que forma. Eso es lo que te mide cualquier batímetro. En este caso, y eso os lo repetiré de aquí hasta final de curso un montón de veces, porque en algún momento, en la parte del tema 8 queda bastante claro, pero cuando empecemos con trifásica, pues la cosa ya no quedará tan clara y entonces habrá alguna gente que erróneamente piense que un batímetro te mide la potencia activa. Y eso es incorrecto, ¿vale? Entonces lo repetiremos un montón de veces y me meteréis la gamba durante la parte trifásica y esperemos que antes de que acabe trifásica se quede claro y no metáis la gamba en el examen. Un batímetro lo que te mide es el módulo de la tensión de la bobina voltimétrica, módulo de la intensidad que pasa por la bobina amperimétrica por el coseno del ángulo que forman, y está aquí. Y tú dices, bueno, Salva, pero es que eso justamente es la potencia activa consumida por esta carga. ¿Por qué? Pues porque la potencia activa consumida por esta carga sería el módulo de esta tensión, que es justamente el módulo de esta tensión a la que está sometida la bobina voltimétrica del batímetro, por el módulo de esta intensidad, que es justamente la misma intensidad que está pasando por la bobina perimétrica, por el coseno del ángulo que forman estos dos, que es el mismo, que es justamente el phi de aquí. Y yo te digo, vale, en este caso particular, en este circuito de cuando estamos en alterna monofásica, no sé por qué se va...
Cuando estamos en un circuito de alterna monofásica, los batímetros miden la potencia activa agua abajo, es decir, la potencia activa que se consume de aquí a aquí. Pero eso es en este caso en particular. Cuando hacemos en trifásica veremos que no, que eso no siempre es así, eso es lo que pongo aquí. El batímetro mide, en este caso en particular, la potencia activa agua abajo. Vamos a ir haciendo ejercicio, este está resuelto, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos aquí un batímetro. Entonces, como te acabo de decir, este batímetro te va a medir el módulo de esta tensión por el módulo de esta intensidad por el coseno del ángulo que forma. O, dicho de otra manera, también, como estamos en monofásica, te va a medir la potencia activa consumida de aquí para acá, ¿vale? Por todos estos elementos de aquí. Lo que me dice el ejercicio es que calcule la potencia activa consumida por cada resistencia, P1 la de esta resistencia y P2 la de esta resistencia, y la medida del batímetro. Y como datos nos dan la tensión aquí en bornes de la carga y todas las impedancias, ¿no? ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, este ejercicio tampoco es excesivamente difícil porque esta tensión de aquí, que es la misma que esta tensión de aquí, que es la misma que esta y que esta, porque todos estos elementos están en paralelo. Entonces, para calcular esta intensidad, pues simplemente divido esta tensión, que son 210, entre esta impedancia, que es 2 más 3J, ya me sale la intensidad. Lo mismo para calcular la I sub 2. Puedo calcular también I sub 3 como la suma vectorial de I sub 1 más I sub 2. Para calcular la potencia de esta resistencia, pues hago 2 por el módulo de I al cuadrado. Y la de esta resistencia, pues 7 por el módulo de I sub 2 al cuadrado. Eso es más o menos, de momento entiendo que no tiene que haber nada sorprendente. Ahora, para calcular la medida de este batímetro podemos hacer de dos maneras. Una, podemos simplemente sumar P sub 1 y P sub 2, ya que omega es igual a P1 más P2. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que lo que se mide este batímetro es la potencia activa consumida agua abajo. Entonces, agua abajo lo único que consume potencia activa es la resistencia de 2 y la resistencia de 7. Pues las sumo y me daría la medida de este batímetro. Esa es una manera. Otra manera sería calculando el módulo de esta tensión, que es 210, que ya lo tengo, de esta intensidad que atraviesa la bobina amperimétrica, que también lo tengo, que es 65,42, por el coseno del ángulo que forman. Este lo hemos puesto en el origen de fase, y el ángulo de esta intensidad, pues 32,90. Por lo tanto, me sale 210 por 65,42 por el coseno de 32,90, y podéis comprobar que esto es justamente la suma de estos dos valores, no sé que me haya metido la gamba en algún sitio. Sí, tiene más o menos sentido. Tanto, macho. No, pero vosotros no se os mueve. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿No? Bueno, pues ahora vamos a ir haciendo... Dime. Sara, perdona, es que a mí no me ha quedado claro la diferencia que dice entre que el batímetro no mide potencia activa, sino el módulo de tensión e intensidad, a diferencia del coseno. O sea, no entiendo por qué no es lo mismo. Bueno, es normal que no lo entiendas porque todavía no estamos en trifásica. A ver, mira, te voy a poner un ejemplo. Vale, o sea, pero para alterna Ay, sí es lo mismo, y para continua sí es la potencia, o sea, bueno, para alterna sí es la potencia activa lo que mide, ¿no? espérate, no seas impaciente. Vale, vale. Es que no sé qué estoy haciendo ahora. Esto es como un spoiler de la parte de trifásica. Cuando estamos en trifásica, tendremos aquí una carga
Y tendremos aquí, lo que pasa es que ahora vamos a tener 3 cables en vez de uno. Y entonces en trifásica va a haber batímetros que van a estar todos conectados tal que así. Aquí habrá un batímetro, así, por ejemplo, conectado aquí y aquí. Entonces, en ese momento ya habrá mucha gente que diga, ah, sí, este batímetro te mide la potencia activa de esta carga. Y entonces esas personas tendrán un 0 en ese ejercicio. Porque este batímetro lo que te va a medir es el módulo de esta tensión por el módulo de esta intensidad por el coseno del ángulo que forma. Lo que pasa es que, claro, si estamos en monofásico y tenemos la carga así, y tenemos aquí el batímetro, este batímetro te mide exactamente lo mismo que este, te lo has comprado en la misma tienda. Este batímetro te mide el módulo de esa tensión por el módulo de esa intensidad por el coseno del ángulo que forma. Lo que pasa es que en particular, en este caso, eso coincide con la potencia activa y en este caso, pues, no va a coincidir con la potencia activa. ¿Tiene sentido? Sí. Tendrá un poco más de sentido cuando veamos trifásica y eso. Bueno, entonces, no sé si lo que deberíamos hacer es repartir los ejercicios o... no, yo creo que no. Que lo vamos a ir haciendo entre todos. Pero que somos pocos. Porque ahora volvemos al maravilloso mundo de los diagramas fasoriales. Que si tú pensabas igual pensás que te habías librado ya de ellos, pero no es así. Ahora en el tema 8 también tenemos unos cuantos ejercicios con diagramas fasoriales, ¿vale? Y la razón por la que ahora hay algunos de los diagramas fasoriales aquí es porque ahora tenemos batímetros, que en el tema 7 no sabían lo que eran, y ahora tienes aquí el batímetro. Y el batímetro normalmente lo que te va a dar información es sobre algunos de los ángulos del diagrama fasorial, ¿vale? Normalmente. Entonces, vamos a ver cómo se resolvería este. A ver. Vamos a copiar el ejercicio. A ver. Lo voy a poner por aquí más o menos chiquitillo. Y vamos a ver los datos que nos dan de este ejercicio. Entonces, de este ejercicio nos dicen que el factor de carga es igual a la unidad, ¿vale? La carga entiendo que es todo esto de aquí, ¿no? Yo creo que sí, ¿vale? El factor de carga, que es el factor de todo esto, es la unidad. Y nos dicen que conocemos el módulo de la VG que vale... Yo voy a coger mi epsilon, no me acuerdo cuánto, creo que era 1, pues voy a poner 210. Este de aquí vale 210. Estos son 210 voltios. El amperímetro vale 20. De aquí vale 20. Y lo que mide el batímetro son 2000 por 20, que son 4000, 4200. ¿Vale? Voy a dibujarme aquí la I sub C también, o la I sub 2 si queréis. Y ya está, lo que nos piden es el módulo de la I sub 3, el módulo de la I sub 1, de aquí, y los valores de la parte real y la parte imaginaria de esta impedancia, ¿vale? Entonces, si os parece bien, vamos a dibujarnos el diagrama fasorial.
Voy a pintarme por aquí el Miguel Ángel Soriano. Vale. Venga, empezamos por Carlos. Carlos, ¿qué nos cogemos como origen de fase? Carlos, si alguien está en una biblioteca o algo, no puede participar por lo que sea, cuando mencione, pues darle no, pone el micro. Si no, y si no podéis hablar, darle al rojo, yo nos pregunto y lo pregunto al siguiente. Claudia, ¿dónde ponemos el origen de fase? La intensidad, ahí la tensión 210, ¿Por qué? porque vamos a estar en paralelo. Es más fácil. Claro, tenemos varios elementos en paralelo, ya nos ha pasado varias veces en la asignatura. Tenemos el condensador y esta impedancia en paralelo, y aparte en paralelo también con las fuentes, por lo tanto, uno de los consejos que hay es que pongamos esa tensión en el origen de fase, así que la voy a poner por aquí. Venga, dime algún fasor más que pongamos. La I sub 2 hacia arriba a 90 grados, porque la intensidad La, está a la tensión. la, la ISO 2 va adelantada a 90 grados. Voy a poner por aquí la ISO 2. A ver quién va por ahí detrás tuya. Francisco González y alguna más. Un momento. Dime. Vaya. No sé Z. No, Z no la sabemos. Lo que pasa es que a lo mejor sabemos qué carácter tiene Z. Si es inductivo, capacitivo, inductivo. Inductivo. Claudia, tú calla. ¿Sabemos el carácter de la impedancia Z? Francisco. Pues yo creo que no, pero sí. Vamos a ver lo que dice el enunciado. Sí, lo estoy leyendo, sabiendo que el factor de potencia de la carga es igual a la unidad. El factor de carga igual a la unidad se refiere a todo esto de aquí, o sea, al condensador con esta impedancia Z. ¿Qué significa que tiene factor? ¿Sabes lo que significa eso? O sea, si es igual a la unidad no hay parte imaginaria en la impedancia, ¿no? Eso es cierto, es la impedancia equivalente de todo esto, Sí. ¿vale? ¿Sabes decirme eso qué pasa entonces con la potencia reactiva de la impedancia equivalente de todo esto? Entonces a la reactiva, pues si no hay parte imaginaria de la impedancia, entonces cero. Claro, la reactiva es cero, ¿vale? De todo esto que yo he circulado aquí con una línea discontinua. Entonces, ¿sabemos el carácter que tiene entonces la Z? Entonces es real. Bueno, aunque no debería ser real si hay un condensador. Si hay los condensadores, ¿qué hacen con respecto a las potencias? O sea, crean desfase, ¿no? De menos No, 90 no, grados con respecto a las potencias. a la potencia. Ah, vale. Consume potencia activa, consume reactiva. Consume, ¿no? Consume ¿Y qué? reactivo. El condensador, ¿no? Míratelo. Voy. Tienes que tener por ahí la tabla en algún sitio. ¿Podemos, por favor, dejar de participar en el chat si yo no lo digo? Si otra gente sabe la respuesta, pues No, me parece bien. Cuando llegue vuestro turno, lo decís. Ahora mismo estoy con Francisco. entiendo que estén desesperados. Bueno, pues si están desesperados, que se aguanten. Quiero decir, aquí estáis 13 participantes al mismo y mi intención es que los 13 pues participéis y los 13 intentéis entender las cosas y tal. Y si hay gente que la entiende mejor que otros, pues nada,
sea que pone que el condensador, o sea, en la tabla de impedancias pone que el condensador consume reactiva, ¿no? Y ¿Dónde la, pone eso? ¿En qué transparencia? a ver, la página 14, tema 8, pone condensador, ángulo menos 90, potencia igual a 0 y Q menor que 0. Claro, pero ¿qué significa que la potencia sea menor, la Q sea menor que cero? Yo creo que es que consume reactiva, ¿no? No, porque si te acuerdas, todos estos cálculos los hemos hecho con el criterio consumidor. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el criterio consumidor. Esta es la V y esta es la I. ¿Te acuerdas? Esto crea el criterio consumidor. Entonces, en el criterio consumidor, si sale positivo es que la consume y si sale negativo es que la genera. Ah, entonces, claro, lo contrario. Entonces, lo que Vale, hacen los generadores, los condensadores, perdón, no sé si es a lo general. mejor debería quedar más claro ahí. Lo que hacen los generadores es, los condensadores, madre mía, es generar Digamos, potencia liberar, ¿no? reactiva. Dime. Libera, como que libera potencia reactiva, ¿no? Bueno, libera no es la palabra es que la genera. Vale. Es decir, que si Q genera reactiva y todo esto que he puesto yo aquí en círculo ni genera ni consume, entonces ¿qué tiene que hacer por narices la Z esta? Tiene que consumirla y que sea exactamente la misma cantidad que genera. Exactamente. Esta tiene que consumirla y si esta Q y si esta impedancia está consumiendo reactiva, ¿qué carácter tiene? Entonces tiene que ser inductivo. Vale. Exactamente. Tiene que ser tiene carácter inductivo. ¿Vale? Y entonces, ¿dónde dibujamos la I sub 3? Bueno, la I sub 3, o sea, si el condensador era menos 90 grados, ¿no? La Entonces intensidad del condensador ya está aquí, nos lo ha pintado Claudia sí, correctamente. está retrasado 90 grados, ¿no? Entonces la del inductivo está adelantado a 90 grados. A ver, De dime abajo. la frase entera. Ah, con respecto a. Era con respecto a. ¿Qué pasa en Era una bobina, qué pasa en una bobina ideal? que la intensidad está adelantada a, la bobina en sí, no a su tensión, en 90 grados, pero no en referencia a cualquier voltaje, sino a la que está en su borne, ¿no? Sí, sí, pero es que lo has dicho justo al revés, macho. Mira que solo hay dos posibilidades, ¿eh? Pues, A ver, Javier, ¿qué pasa en una bobina? Que la intensidad está adelantada a tensión 90 grados. Otro que lo dice al revés. Madre. Ah, la tensión, te digo. Ah, ya, pero no, pero es que quiere decir, no podéis equivocaros cada vez que hagáis un ejercicio de esto, porque eso es un cero en el ejercicio del diagrama factorial. Quiere decir, Vale. inventaros, yo entiendo, quiero decir, yo también tengo confusiones, yo porque lo repito ya 800 veces cada curso, pero si se olvida, inventaros alguna regla mnemotécnica, la más tonta que podáis pensar de vuestra vida y para que no se os olvide. Mi regla mnemotécnica absurda, pero que a mí hace que no se me olvide, es que como la bobina empieza por B, pues la V es la que va a adelantar. Entonces, quiero decir, es una estupidez, pero a mí no se me olvida. Entonces, buscar alguna estupidez para que no se me olvide. Entonces, Javier, ¿dónde dibujamos la bobina, la intensidad isostrés? Pues 90 grados hacia abajo. 90 grados hacia abajo, Respecto a la UV, aquí. sí, ¿Por qué? porque a una bobina. Bueno, tiene carácter inductivo. Sí, tiene carácter inductivo, pero no sabemos si es un carácter inductivo puro o si es un carácter Bueno, inductivo pues que tenga algo de entonces resistencia. en el cuarto cuadrante, en la ángulo. Exactamente. Lo dibujamos aquí en el cuarto cuadrante. No sabemos para dónde dibujarlo. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si hay más parte resistiva o más parte inductiva. Pues no sé, yo qué sé, lo voy a poner por aquí. ¿Vale? Ahora aquí. La hizo usted. Mi pregunta es, Dime. si se supone que el otro es un condensador, porque no va a tener, mm, va a ser inductiva completamente.
Bueno, pues porque aquí, pues, mira, hay un motivo muy claro. Este batímetro te está midiendo algo que es distinto de cero. Es decir, que aquí a la derecha tiene que haber algo que consuma potencia activa. Si hubiera solo un condensador y una bobina pura, entonces esto tendría que medir cero. Pues el factor de potencia es 1. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, bueno. Vale, pues sí, es verdad. ¿Sí? Sí, es verdad. A ver, José Andrés, ¿que dónde ponemos ahora la ISO 1? Paralela a VG. ¿Por qué paralela a VG? Porque para el pase, ¿no? O sea, no hay nada. ¿Ah? No sé, o sea, en la que atraviesa VG es la intensidad. Entonces, no hay nada que cambie la... Bueno, sería I1 igual a IC más I3. Entonces, como te dice que el factor Dime. ¿Y 1 igual a qué? I1 es igual a IC más I3. Perdón, que me Sí, yo le he llamado I2. Vale, perdón. I2 más I3. Y claro, como te dice que sabiendo que el factor de carga es igual a la unidad, entonces cuando tú sumes I2 y 3, la única intensidad que te va a salir es la intensidad de la resistencia, la activa. Ah. No me estoy enterando de nada. ¿Qué es lo que quieres que haga ahora? ¿Que sume estos dos factorialmente? Claro, al sumarlo, Los sumo factorialmente, es decir, le hago una paralela aquí, ¿no? Como hacíamos en el tema 7, y otra paralela aquí, más o menos, a ver que me salga. Vale, así. pero te dice que el factor de carga es la unidad. Entonces eso quiere decir que la I2 y la IL van a ser igual del módulo. Que la I2 y la IL, IL es que no sé lo que es que tenemos I1, I2 y 3. O sea, la I3 tiene, es que no sé cómo explicarme, la I3 tiene una componente real y una componente imaginaria, ¿no? Entonces la componente imaginaria es porque es inductiva. Entonces, el módulo de la componente imaginaria es igual al módulo de la I2. Tú tienes un cacao. ¿Tú sabes eso, la sensación que me da a mí, José Andrés? Dime. Que estás haciendo, tienes delante la solución de ese ejercicio, de algún otro momento que lo hayas hecho tú o lo que sea, pero realmente, quiero decir, te suenan cosas, pero no entiendes lo que te ha llevado hasta ahí. Esa es mi, esa es mi- esa es mi- esa es mi sensación. A la solución Entonces, la lo tengo, que yo... la he visto bastante Ya, clara. entonces, claro, entonces la idea si tener la solución, y es lo que os comento, o tanto si la habéis hecho ya este ejercicio por algún motivo, como si lo vais a estudiar dentro de en Navidades para el examen o lo que sea, es que tapáis la solución e intentáis hacerlo desde cero pensando en por qué dais cada paso, porque si no, no te sirve absolutamente para nada. Entonces yo he sumado I sub 2 e I sub 3, ¿vale? Y ahora me da aquí la I sub 1, vamos a dibujarla, ¿no? Sí. Entonces, por lo que he entendido, a ti te parece que este dibujo está mal. ¿Por qué? Por lo del factor de potencia, o sea, de carga, ¿verdad? El SD, Dime, ¿qué le pasa al factor de potencia? que es 1. Y entonces, Es que eso, o sea, que no sé cómo explicarlo, pero sé que al ser 1, es que si no la... sabes cómo explicarlo es grave, porque si no sabes cómo explicarlo, es que no lo entiendes realmente. Una manera muy fácil de saber si te has enterado de algo es cogerte a algún compañero e intentar explicárselo. Dice, yo es que se hacen mallas perfectamente. Pues cógete a un compañero y le dices, te voy a explicar mallas. ¿Cómo se hace? Y si se lo sabes explicar es que te has enterado. Si no te lo sabes explicar es que te está fallando algo. A ver, dime. Es que el problema son los nombres. O sea, yo sé que el factor de potencia, al ser 1, Sí, la sí, Q resultante es 0. eso es cierto. Entonces, claro, solo hay la P, la potencia activa. Sí, La intensidad
al solo haber potencia activa, va a ser paralelo a la VG, ¿Qué intensidad? Que hay tres. la I1. Exactamente. Ahora sí la he explicado un poco mejor. El batímetro este que hay aquí, acabamos de decir que lo que te mide es el módulo de esta tensión, ¿vale? Por el módulo de esta intensidad, por el coseno del ángulo que forman. Cuando te dicen que el factor de potencia de todo esto que hay aquí a la derecha es 1, lo que te están diciendo, eso significa que el coseno de phi, ¿cómo le llamas? Phi sub g, es decir, el coseno de esta tensión, menos el phi del 1, que es, por ejemplo, de esta intensidad, es igual a 1. Entonces eso quiere decir que la phi sub g es igual a la phi sub 1, ¿vale? Que están las dos en fase. Es decir, que necesariamente este dibujo que te he puesto aquí está un poco regular pintado, ¿vale? Como debería ir esto, que es la solución a la que estaba mirando José Andrés, la I sub 1, ahora, la I sub 1, tendríamos que pintarla justo aquí, y la I sub 3, esto voy a borrar, esto no me vale. Y entonces la I sub 3 tendría que ir justamente de aquí a aquí. Fíjate, esa información que antes no la hemos usado aquí sería la I sub 1 y aquí sería la I sub 3, ¿vale? Esa información nos la ha archivado simplemente el hecho de que nos digan que el factor de potencia resultante de toda la carga es igual a la unidad, ¿vale? Entonces ahora, Juan López, ¿está viendo un triángulo? Sí, Ya esto es fácil de ver, ¿no? sí, se ve Ahora bien. tenemos que conocer, lo voy a dibujar aquí en verde por si acaso, pero vaya, que yo creo que todo el mundo, a nadie se le va a escapar este triángulo. Ahora tenemos que conocer tres de este triángulo. Conocemos I2, A ver. eh, Conocemos el módulo de I2. ¿Por qué? Pues porque me lo está diciendo San Perímetro. Esto vale 20. ¿Qué más conocemos? y podemos conocer I1, ¿no? En relación de la potencia consumida y el voltaje. ¿Cómo? Como el factor de potencia es 1, pues dividiendo la potencia consumida entre VG. Exactamente. La W, lo que me estábamos hablando antes, me da el módulo de VG, que es la tensión que hay de aquí a aquí, por el módulo de la intensidad, por el coseno del ángulo que forma. Pero es que el coseno del ángulo que forma me han dicho que es 0 grados, por lo tanto el factor de potencia es 1. Y por lo tanto de aquí ya podemos sacar el módulo de I como W, que son 4200, entre 210. Y esto me da, pues lo voy a hacer, que tampoco, a ver. Me da 20. Este de aquí. ¿Y qué más conocemos? Y pues ya podemos conocer I3 por el teorema de Pitágoras. Exactamente, porque como esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? Pues entonces ya podemos conocer I3, dividiendo I3 lo conocemos en módulo, lo podemos conocer en módulo y en fase, calculando este ángulo, dividiéndolo entre VG ya tenemos la Z y ya el resto del ejercicio es un aburrimiento, ¿vale? Porque nos piden el módulo de I sub 3, módulo que lo podemos calcular por Pitágoras, módulo de I sub 1 que lo acabamos de sacar, y después Z, este valor de Z, que ya sabiendo esta intensidad en módulo y en fase, pues ya podemos calcular, ¿vale? ¿Tiene sentido? ¿Alguna duda de este? A ver, yo entiendo y empatizo con algunos de vosotros que a lo mejor
No sé si veis excesivamente lento el ritmo de hacer los ejercicios estos. A mí me da un poco igual hacerlo de otra manera. No sé si os va bien que lo hagamos así preguntándole a la gente o si preferís que lo hagamos de otra manera. A mí me da, yo lo hago así para que un poco participe todo el mundo y, y ya que somos poquitos, que sois poquitos, pues intentar que todo el mundo se entere. No sé si alguien tiene alguna opinión en cómo hacer, si queréis que lo repartamos y cada uno lo intentéis o... A mí es que me da un poco igual, de verdad. Sí, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a seguir así. Si en cualquier momento, yo qué sé, de repente, si sois 14, 12 creen que vamos muy lentos, pues lo hacemos de otra manera. Venga, pues vamos a hacer. Vamos a cogernos el circuito. Vamos a ponerlo por aquí. Y más chico. Vale. Y aquí me dan, que nos dan como datos. Primero, te ponen este ejercicio, bueno, el ejercicio anterior era de examen y este también es de examen, los dos tenían asterisco. Empieza a ver por aquí amperímetros, batímetros, te piden resistencia, bobina, esto tiene toda la pinta de que va a ser por diagrama fasorial. ¿Por qué? Pues porque los amperímetros lo único que te dan son módulos, pero no te dan ni fase ni nada. Entonces, ya se te tiene que encender la alarma de diagrama fasorial. Lo que nos dan como dato es el módulo de esta tensión. No sé si este tiene que tener truco, ¿no? Sí, probablemente sí. Vale. Voy a poner también 210. A este de aquí. 210 voltios. Después nos dan los 3 amperímetros, ¿no? ¿Cómo hago esto? Le voy a poner alto al valor 1 y punto, ¿no? Pues sí, 1 y 1. 17,5 la 1. Aquí voy a poner 17,5 amperios. A la A2, 11 y al otro 11 también. Este 11 amperios y este 11 amperios. ¿Vale? Perdón. Y lo que nos piden son los valores de la R, no, ahí, los valores de R1, R2, L y... ¿Vale? Es decir, nos piden este R2, no lo conocemos, ni R1, ni L, ni tampoco lo que me mide el batímetro. ¿Vale? Antes de empezar con el diagrama fasorial, ¿por dónde íbamos, María Ángel? Sí. ¿Se te ocurre alguna manera de saber lo que mide este batímetro sin usar el diagrama fasorial ni nada, sino así del tirón? Es que sabemos el módulo de la intensidad y de la tensión, Ujú. pero no sabemos el ángulo. Entonces, Eso es cierto. Vamos a ponerlo de todas maneras por aquí. Es decir, W es igual a 210 por 17,5 por el coseno que forman, lo voy a poner así, phi sub g menos phi sub 1. ¿Vale? Entonces conocemos el módulo de esta tensión, conocemos el módulo de esta intensidad, pero no conocemos el ángulo que forman. ¿Vale? Lo vamos a dejar por ahí arriba por si después nos sirve para algo. ¿Y sabe lo que te mide este batímetro aparte de esto? ¿Cómo? ¿Sabes otra cosa que te mide este batímetro, aparte de medirte el módulo de la tensión por el módulo de la intensidad por el coseno? La potencia activa, ¿no? ¿La potencia activa de qué? Del voltaje inicial y la intensidad 1. No,
Eso está regular. Mario, ¿tú lo sabes lo que te mide? Mario López. Mario. Sí, tienes que habilitar el micro. Si no podéis habilitar el micro cuando os pregunto, vuelvo a repetir que le deis al botoncito este rojo y ya está, y nos pregunto. Ah, bueno, ya está. Pero ¿sabes dónde está el botoncito rojo? Y que digo que si no podéis participar por alguna manera, algún motivo, que le deis al botoncito rojo. Vale, dale, a ver, que para que yo vea que te has enterado de lo que estoy diciendo. Ah, vale. Sí, pero dale. Exactamente. Venga, Pablo. Vale. El batímetro, ¿Puede ayudar a María Ángel a ver alguna manera de explicarme lo que mide este batímetro? creo que sí. El batímetro te mide la potencia de R1 y de R2. Sí, pero ¿me lo puedes decir más en general? Lo que te hace este batímetro es medirte, Ah, María Ángel. la potencia activa agua abajo. Exactamente, hasta ahí quiero que me leas. La potencia activa, María Ángel, vuelvo contigo. Esto te mide la potencia activa agua abajo, es decir, de aquí para la derecha, la potencia activa de todo esto. Entonces, sabiendo eso que te ha chivado Pablo, María Ángel, ¿sabes cómo podemos calcular la potencia del batímetro? La medida del batímetro. De todos los elementos que hay aquí a la derecha, ¿cuáles son los que te consumen potencia activa? La resistencia. La resistencia, esta no te consume potencia activa. ¿Podemos calcular la potencia activa consumida por la resistencia? Pero es que no sabemos la resistencia. ¿La dejamos indicada de momento? ¿Cómo sería? Es que no lo sé, no sé si está correcto o no, o sea, ¿Sabes cómo se calcula? Imagínate que supiéramos los valores de R1. ¿Sabrías cómo se calcularía y de R2? ¿Sabrías cómo se calcularía la potencia activa, por ejemplo, de R1? sería por ejemplo A2 cuadrado por R, ¿no? Exactamente. Si supiéramos lo que vale R1, esto podríamos calcularlo como R1 por A2 al cuadrado. Bueno, voy a poner ya el número. Por 11 al cuadrado más R2 por 11 al cuadrado. ¿Vale? Para que no conocemos ni R1 ni R2. ¿Vale? Estas serían las dos maneras, digamos, de calcular la W. Las vamos a dejar aquí de momento y después volveremos a ellas. ¿Vale? Ah, bueno, habrá por ahí también en ninguno de los 14 que estáis aquí, pero si esto lo pusiéramos a alguno por ahí, algún perdido, que levante la mano y en el examen nos diga, no, que habéis cometido algún error porque 11 amperios más 11 amperios son 22 amperios, no 17,5. ¿Vale? Eso no, eso aseguro yo que si pusiéramos este examen no lo preguntaría en el examen. Espero que nadie de aquí tenga esa duda, porque ya hemos comentado 8000 veces que la intensidad y las tensiones en altero no se pueden sumar como patatas. ¿No? Se tiene que sumar con sus fases en un diagrama fasorial, así que vamos a hacerlo. Ahora sí vuelvo por donde había quedado, por Pablo. ¿Qué cojo como origen de fase? La tensión VG de la fuente. Pues la tensión VG, ¿por qué? Porque donde está el amperímetro 2 y el amperímetro 3 es un paralelo como el ejercicio anterior. Exactamente. Aunque esté esto dibujado de otra manera, este circuito te lo podría haber dibujado así. Espérate, lo voy a dibujar aquí abajo mejor. Este te lo podría haber dibujado así. Y a lo mejor hubiera estado más claro. ¿Vale? Sí, Mario, si no voy preguntando, no digáis cosas, ¿vale? No me importa. ¿Vale? Este circuito y este circuito de aquí son exactamente el mismo.
¿vale? Solo que aquí parece que cuesta un poco más, con tanto amperímetro y tanto batímetro, pues cuesta un poco más de trabajo de ver, pero esto está en paralelo, como bien nos ha dicho por ahí Pablo. Con el push ahora. Entonces vamos a colocar por aquí la VG. ¿Vale? Y entonces, venga, Pablo, dime tú también alguna. Voy a colocar por aquí las intensidades, voy a llamarla a este ya en ese sentido I sub 3, a este de aquí I sub 2 y a este de aquí I sub 1. Luego, ¿puedes colocarme algún factor más? Sí, la intensidad 3 iría en fase con la fuente, con la tensión de la fuente. La intensidad I sub 3 iría en fase, ¿por qué? Porque solo es una resistencia. Porque solo una resistencia, lo hemos repetido ya 80.000 veces, que es una resistencia, la tensión, aquí se va a un poquillo mejor que aquí, pero es exactamente lo mismo. Esta tensión que es VG y esta intensidad que es I sub 3, en una resistencia tiene que ir en fase. Uy. Pablo López, ¿qué más? ¿Qué pasos más ponemos? Pues la intensidad 2 la podemos poner en el cuarto cuadrante, porque ¿Por qué? como sería, porque si cogemos la rama por la que pasa la intensidad 2, la impedancia total tiene carácter inductivo, y entonces pues tiene que ir atrasada respecto a la tensión. Exactamente. Esta rama de aquí tiene una impedancia que es de carácter inductivo. ¿Por qué? Porque solo tiene resistencia y bobina. Y entonces tiene que la intensidad que atraviesa esa impedancia retrasa entre 0 y 90 grados a la tensión en sus bornes, ¿vale? Aquí a lo mejor lo veo un poquillo mejor, si te cuesta verlo en esta de aquí. Esta tensión, que es también VG, y esta intensidad, que hemos llamado I sub 2, ¿vale? La tensión tiene que ir adelantada entre 0 y 90 grados con respecto a esta I sub 2. Como esta tensión ya la hemos puesto aquí de de fase, y esto lo debería haber puesto un poquito más, lo voy a poner más aquí, ¿vale? Pues entonces ahora dibujamos la I sub 2 y alguien dice, bueno, ¿y dónde la dibujo? Yo sé que va entre 0 y 90. Si la R1 es muy grande, pues iría más pegadito aquí. Si la L es muy grande, pues iría más pegadito aquí, pero es que no lo sé porque no sé ni lo que vale R1 ni L. Pues nada, te lo pones aquí, yo que sé, en algún sitio así intermedio. Lo voy a poner por ahí, le he puesto la misma longitud, porque en mi caso tiene la misma longitud, en el tuyo a lo mejor no. Y a este le voy a llamar I sub 2. I sub 2. ¿Qué nos queda ahora? Sigue tú, Pablo. Ahora pues ya suma I1 es I2 más I3. Exactamente, si hacemos el balance de intensidad de aquí, tenemos I1 igual a I2 más I3. Uf, vaya, madre mía. Vengo con el pulso I2 más I3. Y esta es la ley de Kirchhoff de las intensidades, y esto aquí se va a transformar en algún momento en un triángulo. Entonces lo sumamos vectorialmente. ¿Cómo se suma vectorialmente? Pues se hace la paralela por aquí, más o menos. La paralela esta por aquí. Y ahora dibujamos esta de aquí. ¿Por quién vamos ahora? Rafael, ¿no? Y esto de aquí sería la I sub 1. ¿Qué? ¿Está viendo algún triángulo? Sí, el primer triángulo, I sub 1 igual a I sub 2 más I sub 3. Este de aquí está un poco a huevo, ¿no? I sub 1. Este de aquí lo voy a señalar en verde. Por si alguien no lo ve todo bien, yo creo que ya está esto viendo triángulos. Esto de aquí es un triángulo. ¿Qué conocemos de este triángulo? Pues todas las intensidades. Ya es que en un triángulo no hay intensidades. Los triángulos tienen lados y ángulos. Todos los tres lados, perdón. Exactamente, conocemos un triángulo, una vez que ves el triángulo, tienes que traspasarte a la época de colegio donde se explican triángulos, y que lo que conocemos son los tres lados. Este lado y este lado de aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Pues ¿Qué ángulo vamos a calcular, por ejemplo? El ángulo de I sub 1. Este de aquí, ¿no?
Sí, Este le voy a llamar, por ejemplo, alfa. ¿Cómo calcularíamos ese alfa? pues con el teorema del coseno. Dime, ve diciéndomelo con numeritos. Y sub 1 al cuadrado, Sí, ¿con que letra o? vale 17,5 al cuadrado, ¿no? Sí. Igual a 11 al cuadrado, Sí, más 11 al cuadrado, sí, menos 2 sí. por 11 ¿Cuadrado no es? por el coseno de alfa. ¿Cómo lo veis? Sebastián, ¿cómo lo ves? No puede. Álvaro, ¿cómo lo ves? No, creo que me he equivocado. Ah, yo creo que sí, ¿no? Sí, me he equivocado. En vez de 17,5 tendría que poner 11. Claro, es el lado de... Acordaros siempre que el teorema del coseno es el lado que se queda aquí es justamente el ángulo de enfrente. Es que he visto el I sub 1 en la punta y he dicho... Este. Bueno, voy a intentar arreglarlo. 17,5 al cuadrado y aquí 11 por 17,5. 11 por 17,5 por coseno de alfa. Y de aquí ascendíamos alfa. ¿Vale? No lo voy a hacer. Pero pondría simplemente despejarlo de ahí. ¿Vale? Una vez que conozca lo que me piden, a ver por ahí lo que me piden, vamos a ir contestando ya los apartados, ¿no? Ya tenemos más o menos nuestro diagrama factorial, hemos calculado alfa, ahora tenemos que contestar los apartados que nos dicen. Álvaro. Álvaro Guasaba. Tampoco. Madre mía. Carlos me ha dicho al principio que tampoco, ¿no? Claudia, ¿cómo calculamos, por ejemplo, el apartado A? Me están pidiendo... bueno, vamos a calcular primero la R2, el apartado B. ¿Cómo calculamos R2? R2 es VG partido sub 3 con el ángulo. Y como hacer... Eso lo podríamos ver porque sabíamos el módulo de VG, sabíamos el módulo de I sub 3, pues simplemente dividiéndolo, ¿cierto? 210 entre 11, pues esto nos da el valor de R2. ¿Y el de R1? El de R1 necesitamos el Claudia. ángulo de I sub 2. Necesitamos el ángulo de I sub 2. ¿Cómo calculamos el ángulo? Pues Necesitamos este ángulo de aquí, ¿no? sí, ese ángulo pues Este lo voy a poner phi sub 2. ¿Cómo calculamos ese ángulo phi sub 2? con el teorema del coseno. A ver, dime. 11 al cuadrado igual 11 al cuadrado. a 17,5 al cuadrado. Sí. Es igual que el otro, ¿no? Más 11 al cuadrado. No sé, yo estoy apuntando a lo que tú me dices. Menos 2 por 11 por 17,5 por el coseno de phi sub 2. Ups. No sé, a mí, desde luego en el dibujo, phi sub 2 y alfa no parecen para nada iguales. Pero Salva, es que creo que el phi sub 2 que has dibujado no es al que ella se refiere. A ver, no, yo me refiero que phi sub 2 es alfa más los chiquititos de ahí, ¿sabes? Es que yo pensaba que phi sub 2 era los chicos. Yo me refiero a que el ángulo de I sub 2 es alfa más ese cacho que añadió, que es el phi sub 2 que estoy diciendo. Es que ahora ¿sabes cómo borro yo eso sin pifiarlo ya más o menos. ¿Que ese sea phi sub 2? Claro, y ahora phi sub 2, el de Sí, pero bueno, que phi sub 2 igual a alfa, ¿no? Entonces, ¿no? 2 alfa, ¿no? ¿Phi sub 2 entonces este ángulo o no? No, entero. Entero, venga, entero. Pero para calcularlo, he calculado el de abajo y le he sumado alfa. Sí, o lo que es lo mismo, que este ángulo y este ángulo son exactamente iguales, ¿no? Claro, 2 alfa, es lo que me refería. Vale, bueno, sí, a lo que me refería, pues me has dicho aquí un chorizo que no tenía nada que ver con esto.
Que es que podría haberme dicho perfectamente, phi sub 2 es 2 por alfa, ¿vale? Y entonces, una vez que conocemos phi sub 2, Pues ya tenemos VG con ángulo 0, partido I sub 2 con ángulo phi sub 2. Y ya nos da. exactamente. O sea, por ejemplo, a esta impedancia de aquí, pues yo qué sé, la voy a llamar Z. Entonces lo que nos está diciendo Claudia es que podemos hacer Z sería igual a 210 fase 0 dividido entre la intensidad que la atraviesa, que es 11, y ahora fase, pues menos phi sub 2, aunque nos salga, no lo hemos calculado. Esto me va a dar un número complejo, la parte real va a ser R1 y la parte imaginaria pues va a ser omega por L. ¿Vale? Y ahora vuelvo a... Voy a volver a María Ángel, ¿no? Que estaba por ahí. Yo creo que sí es la primera que nos ha dicho lo del batímetro. Sí. Ahora, ¿cómo calcular? La última pregunta del ejercicio, ya hemos calculado R1, R2, L y omega. Ahora podemos calcular el batímetro, la potencia del batímetro. ¿Vale? Podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Podemos simplemente sustituir aquí los valores de R1, R2, ¿vale? O podemos coger aquí y ahora ya sabes que el ángulo que forma la tensión VG y la tensión I sub 1, pues este alfa de aquí, poner aquí el ángulo de alfa justamente que hemos calculado aquí abajo. Sí. ¿Vale? Vale. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Alguna duda por ahí? ¿No? ¿Alguna duda? Venga, vamos a hacer más. Este de aquí, ¿cuánto hay? Es para dejar alguno para casa. Este lo dejaré para casa. Uf, sí que hay, ¿no? Ah, vale. Venga, pues yo creo que... porque la próxima clase nuestra es mañana, ¿no? Qué rollo. Bueno. Vamos a hacer este. Si encuentro el patrón aquí. De nuevo, este también ejercicio de examen, ¿vale? Tercer problema de examen que hacemos en la clase de hoy. A ver lo que nos piden por aquí. Por aquí, nada más ver el dibujito, ya empieza a ver por ahí voltímetro, batímetro, ya eso huele a chamusquino. A usar diagramas fasoriales, pero si encima ya te empiezan a pedir valores de RC y L, eso blanco y en botella. Lo que te dan por aquí son los aparatos de medida, simplemente, ¿no? Lo que mide este voltímetro, los 2 amperímetros y la tensión extra. Todos los valores de la R, la C y tal. ¿Vale? Voy a ir poniéndolos. Esto no sé si tiene truco, sí, ¿no? Es que no es fácil poner los problemas estos para que todas las combinaciones de todos los parámetros den resultados coherentes. Por eso a veces están por ahí la alfa por la tita y... Entonces la tensión, voy a poner ahí 120, ahí 110, aquí voy a poner 120 voltios, aquí 110, y voy a poner 1,2 mínimo. Este es 1 amperio, este es 1,2 amperios. Y el batímetro único que me falta, que voy a ponerle, no me gusta, voy a ponerle a este 2 amperios, este 2,4.
Y ahora IAS 220. Vale. Vale, yo creo que ya sé. Vale, entonces, ¿por dónde empezamos? Lo primero, no sé por dónde me he quedado, por Francisco González, creo, ¿no? Francisco no podía participar, creo, ¿no? Yo sí. ¿Qué es lo que nos está midiendo este batímetro? La potencia aguas abajo, ¿no? O sea, de ahí a Eso es derecha. cierto. De lo que hay a la derecha, ¿qué es lo que nos consume potencia activa? Pues la resistencia, lo único. Ujú. Esa es. Entonces, ¿cuánto mide lo que es este batímetro? Entonces el batímetro está midiendo la potencia que consume R. Entonces podemos averiguar R. Ujú. ¿Cómo? Ujú. Claro, era el voltaje por la intensidad por el ángulo de ese voltaje por la intensidad. Esa es una manera de hacerlo. Hay otra manera más fácil para calcular R. ¿Cuál es la potencia aquí consumida por R? No sé si se puede aplicar lo del ejercicio anterior que era R por I cuadrado. Pues, por ejemplo, parece una buena idea, ¿no? Sí, porque ¿Cuál es te dan cuál es la intensidad que atraviesa R? la que te dan de A sub 2, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, esto sería 2,4 al cuadrado. Y por lo tanto, de aquí podemos sacar el valor de R como 220 2,4 al cuadrado. por 2,4 al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué más? Igual no necesitamos ni diagramas fasoriales ni nada, ¿no? Mira, si practicamos otra cosa, estamos muy pesaditos con los diagramas fasoriales. Hermenegildo, ¿cómo podríamos calcular, por ejemplo, ahora L sub 2? Pues podría sacar el módulo de la tensión que cae en R. Eso es cierto. Venga, si me decís cosas distintas, que yo también lo hago siempre igual. ¿Cómo calculamos esta tensión de aquí, no? Sí. VR, ¿esa VR cuánto vale? Pues R por I, por la A sub 2, vaya, por la primera. Exactamente. Sería 2, bueno, mira, voy a calcular el valor de R, porque si no vamos a tener que ir a rastrear. A ver si. 2,4 al cuadrado. 38 con... Vamos, vale. Pues entonces hacemos 38,2 por 2,4, ¿no? Sí. 91,6. ¿Qué más? Lo que estoy intentando, lo que tendríamos que intentar calcular a lo mejor sería L2. Claro, la V de L2, el módulo de la V ya lo sabría. El Que es módulo de esta VL2 ya lo sabríamos. Sí, ¿Por qué? porque es 110 menos R, menos VR. Exactamente. 110 menos 91,6. Que lo voy a hacer por aquí. Más 110 me da 18,33.
¿no? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cómo has calculado esto? Pues ha dado simplemente una vuelta por aquí, ¿no? A ver, que le den al rojo quien esté de acuerdo, al verde quien esté de acuerdo con eso y al rojo el que esté en desacuerdo con eso. Hay 4 en desacuerdo, 1 de acuerdo. Poco a poco te están apoyando, ¿eh? Madre mía. Pablo García es el único que te apoya. Amigo tuyo o algo. Somos amigos. Sí, ¿no? Venga, alguien que esté en contra. Ah, mira, Javier también ha dicho, pues yo también soy amigo, yo también soy amigo. Venga, Mario no podía hablar. Venga, Mario, a ver si puedes escribirlo por el chat, porque está en desacuerdo. Tarda mucho la gente por el chat. Se explica solo con una palabra. ¿Quién lo dice con una sola palabra? Es un alimento. Patata. Patata, tomate. Me haces esto en el examen. Y yo cojo así, te tacho esto. Además, esto me da mucha alegría a mí verlo en un examen. Espero que no sea en el tuyo. Porque ya dejo casi medio de corregir ese examen. Digo, mira, uno menos. Te como un serapio aquí, pero vaya, sin paliativos. ¿Por qué? Pues porque las tensiones y las intensidades en alterna no se pueden sumar como si fueran patatas. Hay que sumarlas con su fase. Si no, está mal. ¿Vale? Y yo sé que lo repetimos en plan un poco así de coña, pero veis como, quiero decir, como que el cuerpo un poco te intenta llevar hasta ahí. ¿Vale? ¿Cómo teníamos que haber calculado bien VL? El menejillo, la historia de todo esto y de la tontería esta, es que, hombre, que has pasado un poquillo de vergüencilla, ¿o no? Sí. Un poquillo sí, ¿no? Pues esa es la historia, que has pasado un poquillo de vergüencilla y cuando en el examen estés tentado ahí de sumar o restar amperios o voltios, te acuerdas del momento este, el día este, que mal rato pasé, y entonces la cambié. ¿Sabes cómo se podría hacer bien para calcular estos VL? No. A ver, ¿qué te apuesta que sí? Mira, a ver, lo vamos a hacer justo. Y ahora, ¿cómo lo sabes? Bueno, si tú me has estado más o menos aquí escuchando, ¿no? Olvídate de toda esta parte del circuito. Vamos a centrarnos solo en esto. Te voy a dibujar aquí la intensidad ahí, ¿vale? Te voy a hacer un mini diagrama fasorial. A ver cómo lo hago. Para que no quede esto. Para que tenga un poquito de espacio. Y voy a dibujarte ahí esta. Bueno, de hecho, le debería haber llamado I2, ¿no? Para que después quede todo bien. Voy a dibujarte esta I2 aquí. ¿Para dónde dibujaría la VR? Si tuvieras que Para dibujar arriba 90. esta VR de aquí, VR en paralela hay dos, en paralela a I2. ¿Por qué? porque no hay desfase cuando hay una resistencia. Exactamente. VR. ¿Y la UL? 90 grados hacia arriba. 90 grados hacia arriba. Esta es la VL. ¿Y la V esta de aquí? ¿Dónde la dibujo? La suma de VL y V. No. Sí, sí. Sí, claro. Aunque sea módulo. Porque hay módulos. Claro, no, pero aquí estoy haciendo ya las cosas como hay que hacerlas, con sus fasores. No estoy Sí, sumando los módulos como tú has hecho arriba. Estoy sumando los fasores como debe hacerse la suma de vectores. Aquí tengo ahora la O esta. ¿Está viendo un triángulo?
Sí, Vale. ¿Cómo calcularíamos ahora entonces VL? pues con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, ¿cómo sería? VL igual a la raíz Uy, esto es lo que está aquí mal. La suma es V simplemente. VL es igual a la raíz. de V al cuadrado menos VR cuadrado. Sí, dímelo exactamente. De 110 al cuadrado menos 91,6 al cuadrado. Te das cuenta que estas dos cosas no te va a salir el mismo número. Claro. Lo estoy haciendo. Te sale de hecho 60,90. Sí, yo lo he hecho bien. Ves que es que además son dos números que no tienen absolutamente nada que ver, que no es que te haya salido 19,2 y tú digas, bueno, Sí, sí. ¿vale? Y una vez que tenemos VL, ¿cómo calculamos la R2? Pues V es L por I, ¿no? No exactamente. No, no, bueno, es V por la derivada de I respecto al tiempo. Adiós, qué cacao tienes tú. Madre mía. Ah, no, perdón, perdón, ya va. Sí, sí, sí. Dime. Ya pues calcula ZL. Y ZL, ¿cómo? pues Sí. ZL es 60,90 entre la intensidad, ¿no? Entre 2,4. sí. Pero eso solo te va a dar, eso no está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque VL tiene que tener un ángulo y la I tiene que tener otro ángulo. Sí, pero yo estoy trabajando con módulos, estoy diciendo el módulo de esto es igual al módulo de la tensión dividido entre el módulo de la intensidad, porque sí. estoy Vale. simplemente ahora fijándome en esta impedancia de aquí, no en la conjunta, sino solo en la Sí, R2. Y esto sería simplemente omega por L. Omega Y L, sí. como la omega por L2, como la omega la conoces, pues despejas de ahí la L2. Ya tendríamos la R y la L2. ¿Vale? Sí. ¿Te ha quedado claro seguro? Sí, sí. Vale. Mira, nos va a quedar así un diagrama factorial más radical. Bueno, acordaros de eso. Javier. Ya se va a acabar la clase. Javier. Dime. ¿Qué nos queda por resolver aquí? Ya hemos calculado la R, ya la hemos calculado, la L2 la hemos calculado, pues vamos a calcular ahora, vamos a hacer la C. ¿No? Sí. Si quieres vamos a seguir con el diagrama este factorial, que nos va a quedar un poco raro, pero mira, si hacemos, así hacemos este de aquí. ¿Dónde se te ocurre dibujar alguna? Voy a ponerle nombre, voy a ponerle a este I sub C, y voy a ponerle a este de aquí ISO 1. Aquí también había la VC. ¿Perdón? La VC de la atención del condensador. Sí. Y claro, Está aquí. sí. Como sabemos que la intensidad adelanta la tensión del condensador, pues la dibujamos 90 grados respecto a la V. La VC aquí adelantada 90 grados con respecto a la V. Sí, ¿no? No sé. Dime. No me estoy equivocando, ¿no? No lo sé, voy a preguntar aquí a la gente. El que esté de acuerdo que le dé al verde, el que esté en desacuerdo que le dé al rojo. Chungo, ¿no? No, pero porque no VC, IC. Ah, IC. Así. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Me parece que ya la gente está de acuerdo. Claro, porque la V del condensador ya la tenemos dibujada, justamente esta V. Claro, por eso. Porque esto de aquí está en paralelo con lo que está aquí, y esto de aquí forma 90 grados. Lo que pasa es que me va a salir más feillo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a ver cómo sale.
Es que creo que entonces voy a limpiarlo un pelín, que si no se me va a quedar una guarrería. Más o menos. Vale. Y esta era la UL que la hemos llamado. Vale. ¿Qué más? Bueno, pues podemos hacer un triángulo. ¿Sí? Sabemos que con la función, no, de las funciones, ¿no? Podríamos hacer, Lo suyo sería dibujar ahora la ISO 1. ¿Se te ocurre alguna manera de dibujar la ISO 1? pues la ISO 1 podemos hacer I1 es igual a IC más I2, ¿no? Exactamente. Si hacemos un valor de intensidad de aquí, tenemos que la ISO 1 es igual a la ISO C más la ISO 2. Eso ¿Vale? Entonces la sumo vectorialmente. Le voy a hacer que se me ha quedado un poquillo feo, pero bueno. Hago aquí una paralela. Y aquí le hago otra paralela. Más o menos, no tiene que ser perpendicular. Más o menos va a ser así. Bueno, se va a quedar un poco feo. Y aquí tenemos la ISO 1. ¿Vale? Venga, a ver, José Andrés. Además, seguro que tu solución no es de otro momento, no está así hecho. Entonces, No lo tengo. ¿qué triángulo es? Pues el ISO 1, ¿Sí? ISO 6 y ISO 2. O sea, Este de aquí, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí. Así queda más o menos claro. ¿Qué conocemos de este triángulo? pues el lado de ISO 1 y el lado de ISO 2, seguro. Espérate, ISO 1, que es este lado de aquí, ¿no? Lo conocemos porque me lo dice esto en perímetro. A ver. Y el lado de ISO 2, que es este de aquí, ¿no? Este lado lo conocemos y este lado de aquí también lo conocemos. Conocemos dos cosas, necesitamos tres. Ya no los conocemos. ¿Qué más conocemos? Deberíamos conocer un ángulo más, por lo menos. Sí, tenemos que conocer un triángulo tres cosas. Pueden ser los tres lados, dos lados y un ángulo, o Sí, dos pero ángulos y un lado. el lado de ISO 6 no lo vamos a conocer. Porque lo queríamos que calcular. Pues de dónde sacamos un ángulo. Con el batímetro podemos sacar un ángulo teniendo en cuenta No sé. que VG. Eso es lo que he dicho al principio. Los batímetros, en algunos momentos que estás haciendo diagramas factoriales, lo más probable es que te vayan a dar alguna información sobre algún ángulo. Es decir, que si, como tú bien dices, todo pinta que no hace falta algún ángulo, pues tirar por batímetro es una buena idea. Claro, sabríamos el ángulo de desfase con el batímetro, el ángulo entre VG y 1, que en este caso sería 0. Porque, no 0, no, perdón. Serían 240, 220. Vale, sería que, lo que mide el batímetro es igual.
lo que mide el batímetro, este batímetro de aquí, que ya lo hemos usado antes para sacar el valor de R, lo vamos a volver a usar ahora otra vez. ¿Qué Sería mide este batímetro? 120 por 2 120 por 2 por el coseno del desfase entre ellos, por el coseno entre qué. entre el pi de v menos el pi de i. Bueno, ¿De este V? no, de la VG, perdón, ¿Perdón? ¿De cuál? de la VG, ¿no? Si su G, no sé. Sí, yo pondría ¿Menos? el pi de la de la intensidad 1. Que le da más piso 1. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo o en desacuerdo? De momento solo ha votado Juan. ¿El resto qué? Han votado 3. El resto está ahí. Yo qué sé. Estoy ya cansado. A ver, Juan, ¿por qué te parece esto mal? Está ahí todo el mundo votando en verde. Porque mide de aguas abajo, ¿no? Ajá. Sí, eso es cierto. Pero bueno, cualquier batímetro hemos visto que mide el módulo de tensión por el módulo de intensidad por el coseno del ángulo de forma. ¿Qué es lo que te parece tan mal a ti? Que hay que tomar el ángulo de V del voltímetro, ¿no? Claro, te mide en lo que te mide el batímetro, te mide esta tensión de aquí a aquí. La tensión de aquí a aquí, como tú bien te está diciendo Juan, no es VG, es V. Vale, ¿Vale? también hay que cambiar 120. Dime. Que también hay que cambiar 120 también, aparte del ángulo. Exactamente. Aquí hay que poner 110, que es el módulo de esa tensión. Y aquí ahora tienes que poner el módulo de la phi sub V. ¿Vale? Pero vamos. Y de aquí entonces despejamos. Y ahora me sale la phi sub V menos la phi sub I. Me sale, a ver si lo hago bien. Ah, no, si es que me sale justamente, me sale a huevo. Este batímetro mide 220, ¿vale? Y por lo tanto este de aquí vale 1. ¿Qué quiere decir que eso valga 1? Pues que la diferencia de ángulo entre la phi sub V y la phi sub 1, vale 1. Es decir, que esto, aunque yo lo haya dibujado así, porque en principio todavía no sabíamos cómo dibujar el triángulo, la I1 y la V necesariamente van en fase. ¿Vale? Es decir, que esta I1 yo debería haberla puesto en fase con esto. ¿Vale? Es que borrar aquí va a ser un poco jaleo, pero bueno, voy a intentarlo. Es decir, que la I1, a ver cómo va a quedar esto. Vamos a intentarlo. La I1 tiene que ir aquí. ¿Y ahora qué le pasa a ese? ¿Por dónde íbamos? Juan, venga, tú has dicho... ¿Qué conocemos ahora de ese triángulo, Juan? Esta es la ISO1 que va en fase con V, justamente por eso nos lo ha archivado el batímetro de ahí. Conocemos los tres lados, ¿no? Conocemos este lado que lo conocíamos antes, este otro lado y qué más. Y el ángulo, digamos, del eje X con... Bueno, perdón, es un triángulo rectángulo, claro. Exactamente, un triángulo rectángulo. Si os acordáis antes, cuando hemos dibujado la V y la I sub C, hemos quedado que formaban 90 grados porque teníamos un condensador puro. Entonces ahora tenemos un triángulo rectángulo y ahora ya podemos calcular el módulo de la I sub C que nos faltaba. Una vez que calculo el módulo de la I sub C, como tengo la V y la I sub C, haciendo esto mismo de aquí, podemos calcular la C.
¿Vale? ¿Sí? Sigo. Venga, que nos faltan 3 minutos. A ver si nos da tiempo al menos de terminar de dibujarlo. María Ángel, Sí, dime. voy a poner aquí la tensión VL1. ¿Dónde la dibujo? Mm, em, eh, adelantada a I1, ¿Cuánto? 90 grados. Exactamente. Por lo tanto, ¿dónde la dibujo? En IC, para la Exactamente. IC. Justamente coincide con la ICC. ¿Vale? Aquí dibujaría VL1. ¿Vale? Y por último, Pablo García, ¿dónde dibujo la VG? VG tendría que hacer sumar VL1 y la tensión de V, ¿no? Exactamente, ahora hacemos VG es igual a VL1 más V, por lo tanto, me hago por aquí una paralela, VL, bueno, se me ha quedado ahí una guarrería ya, ¿no? Tiene que haberlo hecho más para abajo. VL y V que llega hasta aquí. Me darían ahora la VG. Y vemos un nuevo triángulo. ¿Me dices cuál es, Pablo? Voy a dibujarlo en naranja. Dime. El triángulo de VL1 es rectángulo, ¿no? Este de aquí, ¿no? Este Sí. y este de aquí. ¿Qué conocemos de este triángulo rectángulo? Conoces la hipotenusa VG, que es 120, La hipotenusa es que es 120. y conoces la V, que es la que ha hecho perpendicular a VL1, que vale Esta de 10. aquí la conocemos que vale 110 y después conocemos un triángulo rectángulo. Así que ya puedes calcular la VL1. Una vez que conoces la VL1 y conoces la intensidad que atraviesa, pues puedes sacar L1. ¿Vale? Bueno, es que se me ha acabado la clase. Me gustaría haberlo hecho un pelín más lento, pero bueno, yo creo que más o menos se ha quedado claro. Entonces, este ejercicio, si lo haces, si lo ves resuelto, no, claro, te coinciden la V y la I1. Y la VL1 y la IC. Vale, esto es muy fácil, los triángulos rectángulos. Sin embargo, hacer todo el procedimiento, lo importante es esto, lo que os comentaba antes. Sábate la solución, ve paso a paso y asegúrate de que cada paso entiendes por qué. Vale, esto es porque adelanta 90 grados. Vale, esto es porque el batímetro no sé qué. Vale, esto es porque no sé cuánto. Si algún paso no lo entiendes, vuelve al vídeo, me pregunta en tutorial o lo que sea, ¿vale? No sé si hay alguna duda así rápida. Bueno, mira, pues lo que vamos a hacer es, quedan algunos ejercicios más y voy a repartir algunos de ellos para que lo penséis. Y mañana lo intentamos aquí, aunque sea. ¿Vale? Este es más difícil. Estos dos los vamos a dejar y vamos a repartir el 18, el 19 y el 20. ¿Vale? Quiero decir, a lo mejor no lo podéis solucionar entero, pero la idea es que intentéis llegar lo más lejos que podáis, ¿vale? Entonces lo voy a repartir para el 8-18, si podéis intentarlo Carlos, Claudia, Francisco y Hermenegildo. El 8-19, Javier, José Andrés, Juan, López y María Ángel. Y el 8-20, pues el resto, Mario, Pablo García, Pablo López, Sebastián y Álvaro. ¿Vale? Intentad llegar lo más lejos que podáis, enviadme lo que hagáis y mañana comentamos esos tres y probablemente los otros dos que quedan antes del teorema de máxima transferencia potencia. ¿Vale? Bueno, nos vemos mañana entonces.
Hasta luego.